Bien, pues vamos a mostrar de forma muy rápida cómo llevar a cabo este gráfico. Primeramente, lo que estamos viendo aquí es un gráfico que obviamente proviene de una tabla mucho más grande. Proviene de la tabla que tenemos de alumnos con sus 400 registros, en donde tenemos datos como alumno, materia, semestre, calificación. Y bueno, este gráfico que estamos viendo acá, en esta hoja, es un gráfico que no solamente nos muestra eh, el promedio por calificación, como lo podemos ver aquí en la tabla dinámica. Aquí podemos ver que está la clave de la materia y el promedio de calificación. Aquí, gracias a esta tabla dinámica, estamos sacando una tabla para obtener un poquito de datos más concretos, como por ejemplo el nombre de la materia por medio de un buscar V. Ahí lo estamos viendo. Eh, Estamos obteniendo el promedio, que viene de la misma tabla dinámica, el promedio del promedio por materia, el promedio general, que también viene de la tabla dinámica, y posteriormente estamos haciendo una condición por medio de la función sí, para que si la calificación es por arriba del promedio o igual al promedio, aparezca esa calificación. En caso de que no sea así, pues simplemente aparece un cero. Bien, esta tabla, ya cuando lo tenemos de esta manera, nos va a ayudar a hacer este tipo de gráfico que, además de decirnos el promedio por cada materia, podemos ver que aquí esta línea de color naranja nos está diciendo cuál es el límite, es decir, cuál es el promedio general de toda nuestra tabla. Y por lo tanto nos ayuda a ver qué materias están por arriba de ese promedio. Entonces, a un simple vistazo, esto se vuelve un poquito más fácil de leer porque rápidamente yo puedo darme cuenta que tengo tres materias que se encuentran igual o por arriba de ese promedio. Adicionalmente, esas materias que están por arriba del promedio están de un color distinto, están cambiando a un color verde para que se pueda ver ahí una diferencia. Vamos a hacer una pequeña modificación aquí. Vamos a suponer que el promedio general va a ser de 6. Voy a modificar un poquito aquí la tabla. Y como pueden ver, ya como todas las materias están por arriba del promedio, pues entonces ya está cambiando, ¿no? Ya todas son verdes. Eh, por el contrario, si subimos un poquito el promedio, vamos a suponer que el promedio va a ser de 7. Ya, observamos que solamente esas dos quedan por arriba del promedio y una pues ya perdió ese estatus, ¿no? Entonces, como pueden ver, es un gráfico que nos ayuda a ver más allá, no solamente a ver, sino rápidamente comparar y nos ayuda a analizar un poquito más a detalle la información para una mejor toma de decisiones. Entonces vamos a ver rápidamente cómo se hace, qué es lo que se tiene que hacer. Obviamente estamos partiendo de una tabla dinámica que estamos viendo aquí. Vamos a hacer esta tabla dinámica. Posteriormente vamos a hacer esta tabla. Y ya al último, pues rapidísimo nada más graficamos, ¿no? Bien, entonces paso número 1, pues nos vamos a nuestra tabla general. La seleccionamos toda con control E. Nos vamos a la ficha insertar, elegimos la opción tabla dinámica y vamos a dar aceptar. No hay que cambiar nada dentro de esta ventana, simplemente aceptar para que se cree una tabla dinámica en una nueva hoja. Bien, vamos a arrastrar el campo de clave de materia a las filas para que aparezca una materia por cada fila. Y vamos a arrastrar la calificación a los valores, al campo de los valores para que se calcule. Por default, la tabla dinámica, al detectar que se trata de números, hace una sumatoria. Que aquí recuerda qué es lo que tenemos que hacer, pues tenemos que cambiar esta sumatoria. Damos clic en el desplegable de los valores, elegimos la última opción, configuración de campo de valor, y elegimos el tipo de cálculo que queremos hacer para este campo, que más bien sería un promedio. Listo. Ya tenemos por materia qué promedio tiene cada materia. Si esto ya lo graficáramos así de forma rápida, ya tendríamos un gráfico que ya nos dijera qué promedio tiene cada materia. Entonces, hasta ahí sería un análisis muy básico.
pero nosotros queremos ir un poquito más allá, queremos que rápidamente nos diga qué calificaciones están por arriba del promedio y cambien de color, que es lo que estábamos viendo ya. Entonces, la tabla dinámica se queda hasta aquí. Esto ya está hecho y hasta ahí ya es para lo que necesitamos la tabla dinámica, para iniciar eh, el resto de la tabla que vamos a hacer. Bien, aquí podemos ver que esta tabla, que obviamente depende de la tabla dinámica, ahí podemos ver, eh, primeramente, ¿qué está pasando con la materia? Ahora ya no estamos usando la clave de la materia, ya nos está devolviendo el nombre. Y esto lo estamos haciendo gracias a la función buscar_v. Yo estoy utilizando la función buscar_v para ir a buscar el número de la clave de la materia a una matriz que ya tengo nombrada, que es la matriz materias. Aquí lo podemos ver. Si seleccionamos todo este rango se llama materias. Y entonces me devuelve el nombre de la materia. Bien. Eso es lo que está pasando aquí. Eso es lo primero que vamos a hacer entonces. Aquí en esta hoja vamos a colocar aquí materia. Importante, si ya vamos a hacer buscar_v, hay que recordar que antes de comenzar a hacer buscar_v, si voy a trabajar con rangos que están fuera de esta hoja, lo ideal es ir y nombrar esos rangos. Eso ya lo hicimos acá. El rango materias ya está seleccionado y ya se llama materias. Muy bien. Entonces ahora sí, vamos a hacer aquí nuestra búsqueda. Aquí, signo de igual, buscar vertical. Abrimos paréntesis. Valor buscado, no voy a seleccionar la celda, voy a escribir la celda A4. ¿Para qué? Si yo selecciono la celda de la tabla dinámica, puede ser que me parezcan de repente datos que no quiero ver o que se me haga un poquito más difícil después copiar y pegar. Entonces sería más fácil tal cual nombrar la celda para que no pasen esas cosas. Pero si al momento de seleccionarla aquí aparece así, como estamos viendo A4, entonces no hay ningún problema. Bien, vamos a buscar A4 en una matriz que yo ya sé que se llama materias. El indicador de columnas, yo quiero el dato de la segunda columna, por eso le ponemos el coma 2. Y bueno, el coma 0 porque siempre vamos a querer la coincidencia exacta. Entonces ya con eso ya podemos cerrar y vamos a obtener el dato correspondiente a la primera clave de la materia. Esto si lo copiamos y lo pegamos hacia abajo, así con esa selección ampliada, presionamos control J para copiar y pegar de arriba hacia abajo. Y pues ya tenemos el resultado de la búsqueda vertical para las claves de materia. Sale. Ya tenemos las claves de materia. Ya sabemos entonces qué materias son para cada clave. Eso ya no va a cambiar. El siguiente paso es el promedio, pasarlo de este lado. Obviamente es este mismo dato que tenemos aquí en la tabla dinámica, pero como estamos haciendo una tabla nueva, pues aquí lo vamos a volver a generar. Vamos a pedirle promedio. Obviamente aquí no es hacer otra cosa más que simplemente ir por él. Le vamos a decir a esta celda que sea igual que esta otra celda. Y aquí es lo que les decía. Como pueden ver, al seleccionar la celda que se encuentra dentro de la tabla dinámica, aparecen todos esos datos. Aparece toda una referencia absoluta a la tabla dinámica. Para que no ocurra eso, en lugar de seleccionar la celda, la voy a nombrar. Voy a nombrar la referencia. Esta celda es B4, entonces le voy a pedir a esta celda que sea igual a B4. Así escribiéndola tal cual. Damos Enter y ya me devuelve el resultado de B4. Nuevamente podemos ampliar la selección y copiar y pegar con Control J. Y entonces ya vamos a tener los mismos datos que tenemos acá y no nos estamos complicando con que aparezca ahí toda la referencia de la tabla dinámica, tal cual aparece B4, y aquí aparece B5, y abajo aparece B6, y vamos bien. No tenemos datos de más, no nos estamos conflictuando con referencias absolutas. Bien, ¿qué sigue? Sigue el promedio general. El promedio general nos lo está dando la tabla dinámica y es este 6.5.
745. Entonces, ese dato aquí igual vamos a escribir promedio general. Y vamos a pedirle que esta celda sea igual que la celda del promedio general. Nuevamente, aquí podríamos hacer eso. Y entonces me va a dar esa cantidad, que es el promedio general. Y si yo copio y pego hacia abajo, observamos que nos está dando el mismo dato. ¿Por qué? Porque aquí, al haber seleccionado de la forma que seleccioné, seleccionando la celda, aparece todo este texto que es una referencia absoluta. De hecho, aquí podemos ver los signos de pesos que hacen referencia a la referencia absoluta. En este caso, esto es correcto, porque el promedio general tiene que ser el mismo para todas las materias. Es una comparativa que vamos a hacer. Si este promedio está por arriba o por abajo del promedio general. Entonces, eso fue correcto. Digamos que en este caso sí fue correcto haber seleccionado eh, esta celda para que aparezca esta referencia absoluta. Bien, aquí estamos bien. Dejamos el promedio general. Posteriormente viene el dato que nos va a decir qué calificaciones están por arriba del promedio. Bien, vamos a ponerle tal cual condición. Es una condición a final de cuentas lo que vamos a hacer aquí. Bien, aquí hay que utilizar una función que no hemos utilizado, pero que es muy sencillita en esta forma en la que la vamos a hacer. Es la función si. Es una función condicional. Y bueno, la función tenemos que escribirla de la siguiente manera. Signo de igual, si, abrimos paréntesis. Y entonces me pide una prueba lógica, es decir, vamos a hacer una comparativa. Y aquí le vamos a decir, si este promedio es mayor o igual que el promedio general, hasta ahí fue mi prueba lógica, coma, ¿qué va a pasar cuando el promedio sea mayor o igual al promedio general? Le vamos a pedir que nos dé el promedio, la cantidad, lo que está en F4, coma. Pero ¿cuál va a ser el valor si falso? Si esto no es verdad, si esto no ocurre, entonces devuélveme un cero. Si la cantidad es mayor que el promedio, dame la cantidad. Pero si la cantidad no es mayor que el promedio, entonces devuélveme un cero. Listo, esto es todo lo que hay que hacer. Le damos a Enter. Y aquí podemos ver, la condición no se está cumpliendo porque esta cantidad es menor que el promedio y por lo tanto me está devolviendo un cero. ¿Sale? Entonces, si la cantidad es mayor o igual que el promedio, devuélveme esa cantidad. Si no, devuélveme cero. Bien, ya lo tenemos, lo copiamos y pegamos. Ahora vamos a copiar y pegar un poquito distinto para ir viendo también varias maneras de hacerlo. Ahora vamos a hacerlo dándole doble clic al controlador, aquí, en esta partecita de aquí nos posicionamos, doble clic, y se copia y se pega hasta donde llega nuestro rango. Como podemos observar, cuando la condición se cumple, como en este caso, 7.02 es mayor que 6.74, por lo tanto me da 7.02. Bien, ya tenemos la tabla que nos va a ayudar a hacer este gráfico, que es un gráfico que nos muestra más información que simplemente los promedios. Ya como pueden ver, aquí está toda la tabla exactamente como ya la tenemos, la acabamos de hacer. Y entonces pues ahora sí vamos a graficar. Vamos a seleccionar toda nuestra tabla. Importante revisar que toda la tabla tenga encabezados, es decir, que cada columna tenga sus nombres. ¿Están? Y seleccionamos toda la tabla, puede ser control E, dándole, bueno, seleccionando cualquier celda dentro del rango, control E, se va a seleccionar toda la tabla. O bien, pues en este caso también control shift abajo, control shift derecha, y también lo va a hacer. Bien, nos vamos a la ficha insertar. Vamos a elegir un gráfico de columnas.
Ahí estamos. Vamos a elegir la primera opción, gráfico de columnas. Como pueden ver, ahí ya se ve nuestro gráfico, ya nos muestra cuántas materias tenemos, pero en algunos casos nos da una barra, una columna, en algunos casos dos, en algunos casos, más bien en algunos casos dos, en algunos casos tres columnas, pues porque tenemos dos datos o tres datos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues hay que configurar un poquito el gráfico. Bien, vamos a comenzar por el nombre. Aquí vamos a ponerle el nombre dándole doble clic y sustituyendo. Vamos a borrar esto y que nuestro gráfico se llame promedio por calificación. Bien. Y ahora vamos a identificar qué barra tenemos que cambiar de forma. En este caso, la barra de color azul es la barra del promedio. La barra de color naranja, aquí podemos ver, ¿no? Esa es la barra del promedio. Mientras que la barra de color naranja es la barra del promedio general. Por lo tanto, la barra de color verde es aquella barra correspondiente a las materias que están por arriba del promedio. Bien, simplemente aquí ya es cuestión de cambiarle la apariencia a nuestro gráfico. La barra azul se queda como tal, simplemente ahorita le vamos a cambiar un poquito la apariencia, pero la barra naranja no queremos que sea una barra, una columna, queremos que sea una línea. Entonces aquí, al darle clic a cualquier barra naranja, le vamos a dar un clic derecho y vamos a pedirle cambiar el tipo de gráfico. Bien, aquí el promedio general, en lugar de que sea una columna, vamos a desplegar y vamos a pedirle que sea una línea. Listo. Como pueden ver, ya es una línea que nos indica el promedio general. Las otras dos es correcto que sean columnas. Le damos a aceptar. Y ya podemos ver entonces que el promedio general ya es una línea que nos va a decir a simple vista qué columnas están por arriba del promedio. Bien, ¿qué pasa para que esto ya se parezca por completo a esto que tenemos acá? Vamos a tomar las barras de color verde, las que están haciendo que se cumpla la condición. Le vamos a dar un clic derecho y vamos a configurarlas. Vamos a darle un formato a la serie de datos. Bien, se abren nuestras opciones. Lo primero que vamos a hacer, vamos a afectar la superposición de las series. ¿A qué se refiere con superposición? A que una columna esté por encima de la otra. Ejemplo, si yo aquí le pongo una superposición del 50%, vamos a ver que estamos viendo 50% una barra, 50% otra barra. En realidad nosotros queremos que estén superpuestas al 100%, entonces vamos a ponerle superposición del 100%. Y en el ancho del rango, para que estas columnas se vean más anchas, vamos a jugar aquí con podemos darle determinados valores y ver qué es apariencia queremos. Por ejemplo, si yo le doy 100, vamos a ver que se vuelven un poco más anchas. A lo mejor las quiero un poquito más anchas, entonces vamos a darle 80. Y ahí las vemos. Vamos a dejarlo en 80. Obviamente aquí va a depender de la cantidad de materias que tengamos. Y bueno, supongamos que también queremos cambiar el color, que las que estén por arriba del promedio sean de un color un poco más llamativo. Entonces nos vamos al color de la serie y vamos a elegir un color verde, pero pues un verde un poco más contrastante. Bien, vamos a elegir este verde. Ahí lo tenemos. Bien, ya podemos cerrar aquí. Ya por último, bueno, también desde ahí podríamos haberle dado etiquetas de datos, pero lo vamos a ver desde acá. A cualquier columna, clic derecho, formato de agregar etiquetas de datos. Y entonces ya podemos ver que ya aparecen los promedios de cada una de las materias. Entonces, este gráfico ya rápidamente nos deja ver que hay tres materias que están por arriba del promedio y sabemos cuáles son, porque están cambiadas de color. ¿Qué podríamos hacer todavía para hacer esto todavía más pues llamativo? Podríamos ordenarlo. Muy bien, ¿qué voy a hacer entonces? Voy a ordenar desde la tabla dinámica.
clic derecho, ordenar de menor a mayor. Listo, ahora sí se ordenó en la tabla dinámica y por lo tanto se ordenó también en la tabla dependiente de la tabla dinámica. ¿Y qué pasa? Bueno, es un efecto dominó. Se ordena en la tabla dinámica, a su vez se ordena en nuestra tabla que depende de la tabla dinámica y por lo tanto también se ordena en el gráfico que tenemos que depende de esa tabla, ¿no? Aquí es cuestión de apariencia, cómo lo queremos ver. Queremos que se vea así, queremos que se vea como lo teníamos. Ya es cuestión de cómo queramos que se analice, bueno, que se vea el gráfico, que se visualice. Lo importante es cómo lo vamos a analizar, qué datos vamos a sacar de este gráfico. Bueno, hasta aquí es esta parte del gráfico únicamente, saber hacer este gráfico y posteriormente estaremos viendo también más gráficos.